Fracasa el intento de golpe de Estado, autogolpe de Estado en Corea del Sur. Este país se quebró y la ley marcial que intentó implementar el presidente de esta nación ha sido completamente descartada. Los ciudadanos de Corea del Sur se levantaron y dijeron, si no nos movemos rápido, este presidente Yoon Suk Yeol nos va a amarrar a todos, absolutamente todos. Necesitamos movilizarnos y afortunadamente los ciudadanos, pero sobre todo los legisladores, rápidamente se levantaron en contra del mandatario. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Y sobre todo vamos a comparar la situación de Corea del Sur, un país que es amigo, aliado de Estados Unidos, y la situación en Georgia, que no es un país amigo y aliado de Rusia, pero los ciudadanos votaron por un nuevo primer ministro que tiene la intención de nuevamente acercarse a Moscú, hacer algunos acuerdos, algunos negocios, porque pues en Rusia hay dinero, en la Unión Europea no. Entonces hay un intento de golpe de Estado en este país para que este nuevo funcionario no tome lugar, posesión del gobierno de Georgia y sobre todo suspenda temporalmente su intento de adición a la Unión Europea. De esto y mucho más para que se queden con nosotros aquí en el Chapucero USA. Pero vamos a arrancar con lo que es Corea del Sur. El presidente de este país declaró la ley marcial durante un discurso de emergencia. Este fue pronunciado desde la oficina presidencial de Yongsan, ubicada en Seúl. Declaró la ley marcial para erradicar las fuerzas pro República Popular Democrática de Corea y proteger el orden constitucional. Esto fue lo que dijo el líder de este país, o justificó el líder de este país, sobre todo cuando es acusado por la oposición de, digamos, corrupto, tanto él como su esposa. A su esposa la querían meter a la cárcel y casualmente de la noche a la mañana un intento de golpe de Estado en el país. Interesante. La oposición, supuestamente y según este funcionario, está llevando a cabo actividades antiestatales que planean una rebelión. Y el que hizo el golpe fue él. Esta decisión se produce después de que el opositor Partido Democrático aprobara por la vía rápida un proyecto de ley de presupuestos a la baja en la comisión parlamentaria correspondiente. Se presentaron mociones de destitución contra un auditor estatal y el fiscal en jefe. Desde el Ministerio de la Defensa de Sur Corea se ha anunciado que esta jornada se celebró una reunión de comandantes clave en todas las fuerzas, emitieron instrucciones para reforzar el estado de alerta y respuesta de emergencia en todas las ramas. Por su parte, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, tiene previsto convocar una reunión de emergencia con los principales responsables económicos de la nación, sobre todo porque hubo un ligero desplome en la moneda de este país. También quiere participar en esta charla con los jefes del Banco de Corea, la Comisión de Servicios Financieros, el Servicio de Supervisión Financiera, con todos los que sean necesarios para no caer en problemas económicos para el país. De igual forma, Han Dong-nun, el actual líder del gobernante Partido del Poder Popular y exministro de Justicia, dijo que la situación actual en el país y sobre todo las acciones que ha hecho este presidente son completamente erróneas. La declaración de esta ley ha prácticamente bloqueado las oportunidades de todo el pueblo, un pueblo que está tratando de levantarse y estar en contra, por supuesto, de la alianza que quiere hacer Corea del Sur con Estados Unidos. Quiere impulsar al país y por esto es que la oposición se ha levantado en contra de Corea del Sur. Este país lo que quería en los últimos meses, en las últimas semanas, era impulsar el obtener misiles de propulsión nuclear y de no ser así, por lo menos garantizar que Estados Unidos lo proteja de los presuntos ataques por parte de Corea del Norte. Supuestamente este presidente, la oposición es amigo de Corea del Norte.
algo que obviamente no está pasando. Cuando colocaron un Starbucks, ¿sí? Un Starbucks muy cerca de la frontera con Corea del Norte, una empresa que no está permitida en ese país, por supuesto. Lo hacen para molestar. Pero bueno, si eres Corea del Sur y eres amigo de Estados Unidos, no pasa nada. Tras la declaración de esta ley marcial, la entrada y la salida de la Asamblea Nacional Surcoreana fue bloqueada. El presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Woo Won-sik, dijo que convocaría inmediatamente una sesión plenaria en relación con la declaración del mandatario, esto hace unas horas. El líder de la oposición surcoreana, Lee Jae-myung, el presidente del liberal Partido Demócrata, fue una joya, porque estaba compartiendo, transmitiendo en vivo la forma en la que se cruzaba una valla para tratar de entrar en el recinto legislativo. Eso, él lo estuvo compartiendo todo, desde el inicio incluso envió un mensaje declarando a través de las redes sociales que era necesario que todos salieran a las calles, que se enfrentaran, por supuesto, a lo que sería un intento de golpe de Estado, pero sobre todo el llamado de un presidente que nadie quiere, un presidente que por obvias razones están intentando sacar del poder y hace hasta lo imposible por detenerlo. Esas eran algunas de las imágenes que circulaban temprano este martes. Llegaban los militares a lo que era el recinto legislativo para impedir que se llevara a cabo una asamblea nacional, para que se reunieran los parlamentarios y anularan la declaración de la ley marcial. Él compartía, este opositor compartía precisamente la forma en la que iba entrando a lo que es la Asamblea Nacional. Decía, ahora voy en camino a la Asamblea. Quiero que la gente de su fuerza, de su fuerza para que puedan votar para levantar la ley marcial de emergencia. Ven a la Asamblea Nacional. No hay razón para declarar la ley marcial. No podemos permitir que los militares gobiernen este país. Esto fue lo que decía en uno de sus videos. Con la declaración ilegal de la ley marcial de emergencia, el presidente Yoon Seok-yeol no es el presidente de Corea del Sur a partir de este momento. En general, el líder opositor calificó la medida como inconstitucional, que va en contra del pueblo, y dijo que el Parlamento intentaría levantar la decisión del mandatario. Además, el partido ya había convocado a los legisladores para discutir e iniciar los procedimientos necesarios. Poco más tarde de este anuncio, el Parlamento surcoreano había votado a favor de bloquear la ley marcial. Ya en una sesión plenaria se votó precisamente para detener esta, pues digamos, este intento de los Estados Unidos de controlar un país que ya está cansado también del propio Estados Unidos. Pero vamos a ver brevemente este mensaje que da lo que es la Corte Plenaria cuando finalmente se vota para detener esta ley marcial, que de acuerdo con diversos medios y opositores no era legal. 비상계엄 해제 요구 결의안이 상정됐다는 뜻입니다. 비상계엄 해제 요구 결의안을 의결하도록 하겠습니다. 투표해 주시기 바랍니다. 예, 지금부터는 현장음 직접 듣도록 하시겠습니다. 그러면 투표를 마치겠습니다. 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 재석 190인 중 찬성 190인으로서 비상계엄 해제 요구 결의안은 가결되었음을 선포합니다. Con eso revocaron la decisión del presidente. ¿Qué viene después? Hay un
pequeño detalle, porque el presidente no quería, hasta hace un par de horas, el presidente no quería aceptar esta resolución que exige el levantamiento de la medida de emergencia. Con 100 votos a favor, que fueron los legisladores que lograron entrar al recinto, el presidente tenía una sola opción, aceptar esta resolución a como diera lugar. Él no quería diciendo que era la única opción, diciendo que si no mantenían esa ley, lo más probable es que empezaran obviamente a tomar el control los que causan terror, aquellos que están a favor de Corea del Norte, aquellos que están haciendo un complot, porque eso es lo que señala, a favor de Corea del Norte. Pero vamos a ver un fragmento del mensaje que da el líder de Corea del Sur, sobre todo porque al final del día, es algo que va a quedar para la historia, algo que definitivamente va a quedar para la historia. Normalizaremos el país y erradicaremos fuerzas antiestatales lo antes posible. La apertura del juicio causará inconvenientes, pero los minimizaremos para quienes respetan la Constitución. Estas medidas son para preservar Corea libre, sin cambios en nuestra política internacional. Como presidente, hago un llamado urgente a ustedes, ciudadanos. Confiaré solo en ustedes para defender una Corea libre con apoyo divino. Confíen en mí. Gracias. No parece que muchos confiaran realmente en él. Hace unos minutos el presidente anunció que va a levantar la ley marcial este miércoles, para ellos ya es miércoles 4 de diciembre. Durante una transmisión en vivo desde la oficina presidencial, el mandatario explicó que había puesto esta medida porque era un acto, según él, un acto decisivo contra las fuerzas antiestatales que están paralizando las funciones esenciales del Estado y perturbando el orden constitucional democrático y liberal. Explicó: la Asamblea exige el levantamiento de la ley marcial. Se retiraron las fuerzas militares desplegadas para las tareas de la ley marcial. Celebraremos inmediatamente una reunión del gabinete para aceptar la petición de la Asamblea y levantar la ley marcial. Esto es lo último que se sabe sobre la situación en Corea del Sur. Es importante que todos entiendan una sola cosa. Vamos a hablar de la ley marcial en general, que era lo que les pedían a los ciudadanos que hicieran, cuál era la postura de la ley marcial que se estaba implementando en Corea del Sur. En primer lugar, todas las actividades políticas, casualmente, incluidas las actividades de la Asamblea Nacional, las asambleas regionales, los partidos políticos, asociaciones políticas, manifestaciones y protestas estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque el único que podía evitar que esta ley marcial siguiera su curso es la Asamblea Nacional. Como vimos hace unos momentos, se hizo una votación, se votó en contra de la ley marcial y al presidente no le quedó más remedio que aceptarlo. En segundo lugar, todos los actos que niegan el sistema democrático libre o intentan derrocar al Estado, así como las difusiones de noticias falsas, la manipulación de la opinión pública y la falsa incitación están prohibidos. La prensa, todas las publicaciones serán controladas por el comando. ¿Por qué? Porque si alguien tiene la intención de decir algo que no le gusta al presidente, bueno, van a ir por ellos. Se prohíben las huelgas, desaceleraciones, manifestaciones que promuevan la confusión social. Los médicos en formación y todos los demás profesionales médicos que están participando en huelgas o han abandonado sus trabajos tendrán que regresar fielmente a su centro dentro de las 48 horas después de lo mismo o enfrentar un castigo bajo
la ley de la ley marcial, un castigo mucho más poderoso. También se tomarán medidas para minimizar los inconvenientes para los miembros del público y los infractores del decreto pueden enfrentar arresto, detención e incautación sin orden judicial, de acuerdo con el artículo de la ley marcial. Serán castigados bajo esta misma ley. Iban muy poderosos con esta misma ley, sobre todo para controlar lo que se diga a través de los medios de comunicación, evitar que lograran retirarle la ley al prohibir la reunión de los políticos y mucho, mucho más. Este golpe de Estado es la primera vez desde 1980 que se declara la ley marcial en Corea del Sur. Vamos a seguirle la pregunta, vamos a compartir la pregunta de la ministra, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Ella cuestionó la entrada al edificio del Parlamento de Corea del Sur ha sido bloqueada desde que se declaró la ley marcial. ¿Qué piensas de esto? ¿En Lituania? ¿En Letonia? ¿Estonia? ¿En Estados Unidos? ¿Se van a imponer sanciones contra Seúl? ¿O Corea del Sur tendrá que ganar? ¿O Corea del Sur tendrá mucha más suerte que Georgia? Porque el detalle es que en Georgia hay manifestaciones impulsadas por la presidenta del país. La presidenta exige precisamente que todos se levanten en contra del gobierno, el gobierno oficial del país, el gobierno que acaba de ganar las elecciones, pero como es amigo o quiere ser amigo de Rusia, entonces no es aliado de Georgia, no es aliado de la Unión Europea, de la OTAN, y por eso fue un fraude el proceso electoral. En Georgia van 5 días consecutivos de protestas masivas, con numerosos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que incluso utilizan cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los disturbios comenzaron después de que el primer ministro Irakli Kobakidze anunciara el pasado 28 de noviembre que las autoridades suspenderían las negociaciones de adición a la Unión Europea hasta finales del 2028. Suspender temporalmente, eso fue lo único que dijo. Pero cuando surgen aquellos que están a favor de la Unión Europea, a favor de la OTAN, el esperarte 2 años, eso es inaceptable. Condenas, sanciones, están haciendo hasta lo imposible porque Georgia se ponga los pantalones y se quede y se una a la Unión Europea. Vamos a ver si van a sancionar al presidente de Corea del Sur por el intento de golpe de Estado que se hizo él mismo. ¿Recuerdan cómo todos juzgaron al presidente Pedro Castillo, del Perú? Y cómo se quedó bajo el control del país una mujer que nadie quiere y que le había renunciado 12 horas antes, que no debería de ser presidenta porque ya había renunciado. Y por el otro lado, todos hablaron mal de Pedro Castillo porque supuestamente se hizo un autogolpe de Estado, y lo mismo hizo Corea del Sur. Vamos a ver si lo sancionan o si lo meten a prisión como a Pedro Castillo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.